Hermanos, ciertamente tengo semanas hablando de que los tiempos están bastante difíciles. Hemos hablado sobre falsas doctrinas, hemos hablado sobre lo que está aconteciendo en el mundo, que es un tiempo que se están viendo cosas que son alarmantes, por lo menos lo que hemos estado viendo de la ideología de género, los matrimonios homosexuales, la zoofilia por allá por Alemania, cosas extrañas que están pasando en el mundo, pues en el mundo entero. Y que son cosas que ciertamente son peligrosas porque al final nuestros hijos están viendo, están escuchando esto en la televisión, porque ya estamos en un mundo globalizado. Lo que pasa en Alemania ahorita en este instante lo podemos ver inmediatamente acá. Entonces, cada día que pasa el mundo se está convirtiendo más a la maldad. Cada día que pasa el mundo se está rebelando en contra de Dios. Hay situaciones que están haciendo que el mundo se rebele en contra de Dios. Y es alarmante esto, y como lo dije la semana pasada, lo peor de todo es que hay congregaciones que están adoptando esa doctrina, doctrinas que apartan a la verdadera presencia de Dios, simplemente por agradar al hombre. Hay iglesias que son iglesias grandes en los Estados Unidos de 2.000, 3.000 personas, y el pastor simplemente para que la congregación no se retire de la iglesia empieza a decir, o que está de acuerdo con que las parejas sean bigamas, parejas swinger, intercambio de parejas, cosas así he visto esta semana que de verdad me han alarmado. No podemos apartarnos de la sana doctrina. Y estoy seguro que todos aquí están de acuerdo cuando digo que este mundo necesita muchísimo de Dios. Este mundo necesita muchísimo de Dios. Esta semana he pasado una semana viendo cosas sorprendentes y yo digo, wow, en Panamá necesita la iglesia un avivamiento. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita, ayer estuve predicando por allá por Juan Díaz y decía que la iglesia necesita despertar, la iglesia necesita levantarse. No nos podemos quedar adormecidos en una banca de una iglesia. Nos hemos acostumbrado, y yo lo he dicho ya en otras oportunidades, nos hemos acostumbrado al aire acondicionado, a la buena música, a un ambiente agradable. Pero estamos dejando que el mundo se pierda allá afuera porque nosotros estamos cómodos aquí. Y la verdadera vida de un cristiano no se trata de comodidad. Yo no veo a un Pablo sentado en un templo echado con aire acondicionado, tomando agüita fría. Yo no veo a un Juan, a un Pedro, en un templo nada más sin caminar y llevar la palabra de Dios. Justo ayer predicaba sobre Hechos 3 y nos habla que Pedro y Juan salían a hablar la palabra de Dios y esto le costó incluso hasta la libertad en algunas ocasiones. Y ellos seguían predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a ser presos por predicar la palabra de Dios? Son muy poca la gente. Tal vez tienen las ganas, pero les falta el valor para salir a predicar. Tienen muchísimas ganas, mucho amor por Dios, pero poco valor para salir a hablar la verdad. Porque le temen a que le llamen religioso, le temen a que le llamen fanático, le temen que le llamen loco. Mire, lo más bonito de ser cristiano es que le digan a usted loco. Porque cuando a usted le dicen loco, usted está predicando la verdad. La palabra lo dice, serás rechazado. Serás perseguido. ¿Quién dijo que predicar el evangelio es fácil? ¿Quién dijo que creer en el evangelio es fácil? Y si usted pensaba que era fácil, que era cómodo, que era sabroso ser cristiano, déjeme decirle que estaba bien equivocado. Ser cristiano se trata de hablar con la verdad, aunque usted sea perseguido, aunque sea humillado, aunque sea insultado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Mire, ciertamente este mundo necesita un cambio, pero ciertamente también no es fácil. El cambio que necesita este mundo, y no estoy hablando solo de Panamá, sino el mundo entero, el cambio no es fácil. Es un cambio que debemos
de esforzarnos al 100%. Ciertamente no es algo que podemos hacer de un día para otro. Solo Dios puede hacer esos milagros. Pero déjenme decirles que esta semana me he dado cuenta, y la palabra me lo ha revelado así, que hay mucha gente que se encuentra completamente muerta en espíritu. Incluso dentro de las iglesias. Hay gente que está muerta en espíritu dentro de las iglesias. Y esto es una verdad que aunque solamente a veces diría, no, pastor, los que están muertos son los que están afuera nada más. Pues déjeme decirle que dentro de la iglesia hay muertos también. Y si no están muertos, están dormidos, están echados en la comodidad de la silla. Están echados en un sueño profundo de salvación y ahí me quedé. Y se han olvidado que el verdadero plan, el plan principal es rescatar al que está perdido. Así como usted fue rescatado un día. Así como usted, el Señor le dio una oportunidad a través de una persona que le habló de Cristo y de su salvación. Usted también debe ser oportunidad para otro. Allá afuera en el mundo hay un Pedro, hay un Juan, hay una María, una Lisbeth, una Mildred que está esperando por cada uno de ustedes. Que está esperando por la valentía de ustedes y que le hablen del Evangelio. Pero en ocasiones pasamos por el frente de esa María, de esa Lisbeth, de ese Pedro, de ese Juan y seguimos adelante. Dejamos que la bendición pase. ¿Están aquí conmigo? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Así que es por eso que hoy deseo que examinemos en las Escrituras algo que describe la condición actual de cómo está la iglesia y cómo está el mundo espiritualmente. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Ezequiel 37. Eso está después de Ezequiel 36. Ezequiel 37. Me dice un amén cuando lo tenga. Dice así: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a vivir? Y le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dijo entonces: te ordeno, dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darle aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba, escuché ruidos muy fuertes. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo le salían tendones y crecían carnes y se recubría su piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida. Dile que yo ordeno que vengan a los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetía el aliento de vida, lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tanto que parecían un ejército. Gloria a Dios.
Como acostumbro a decir, hay que tener entendimiento de la historia para poder entender lo que Dios quiere decirte hoy. Es necesario saber quién era Ezequiel. Ezequiel, el nombre Ezequiel significa fortalecido de Dios. Mire qué nombre tan hermoso. ¿Quién se llama Ezequiel aquí? Fortalecido de Dios. Ezequiel fue uno de los profetas mayores y profetizó en el pueblo judío cuando el pueblo estaba exiliado en Babilonia. Y profetizó durante la decadencia y la caída de Judá. Este hombre ministró por largos días. Ministró, yo creo que en el tiempo más difícil de la historia del pueblo judío. En otras palabras, este hombre mantuvo la palabra de Dios durante 70 años en Babilonia. Yo me imagino que no pudo ser fácil para Ezequiel predicar en ese tiempo. Pero fíjense que no obstante las advertencias que hacía Dios a través de este hombre, a través de este profeta, el pueblo al final pereció. El pueblo al final se extinguió, dejó de existir. Y la razón principal por la que el pueblo dejó de existir fue por la desobediencia y la idolatría. ¿Les suenan esas dos palabras? Desobediencia e idolatría. Es lo que está pasando en el mundo ahorita. Hay una desobediencia a la palabra de Dios. Hay una idolatría a falsos dioses, a falsas creencias, a falsas doctrinas. Esas dos cosas acabaron con el pueblo en aquel entonces y están acabando con el pueblo de hoy en día. ¿Le parece esto conocido? ¿Le suena esto lo que le estoy diciendo? Y la triste realidad es que podemos ver que es común lo que estaba pasando en aquel entonces con lo que está pasando hoy en día. El hombre se está apartando de la presencia de Dios completamente. El hombre está haciendo su propia palabra a su conveniencia. Y se está olvidando de la verdadera voluntad de Dios. Se está olvidando lo que Dios en verdad quiere en nuestras vidas. Porque le es más cómodo vivir según sus creencias o según lo que ha adaptado para él, que hacer la voluntad de Dios. Porque ciertamente hacer la voluntad de Dios no es fácil. Eso no es fácil. El que me diga, no, pastor, yo hago la voluntad de Dios y mire, y eso es facilito, me está mintiendo. No es fácil. Examinemos ahora, mire, un detalle aquí en la descripción que Ezequiel utiliza. Cuando se habla de huesos, lo primero que usted se le viene a la mente, cuando usted ve huesos o le hablan de huesos, lo que primero que se le viene a la mente es muerte. Yo no sé cuántos han visto la película Terminator. Y usted lo que ve es poco de cabeza de cráneo allí, ¿verdad? Un poco de huesos allí tirado, un poco de muerto. Pero quiero que se fijen aquí en algo bastante llamativo. Huesos secos en gran manera. Imagínense un hueso de pollo chupado. Hay gente que le gusta chuparse el hueso de pollo. A él le gusta hasta comérselo. Imagínense un hueso así chupado, blanco. Y él describe que estaban secos de gran manera. Esto significa que ciertamente esos huesos no tenían nada de vida, ni siquiera le quedaba un poco de sangre o algo por dentro, estaban secos completamente. Y la realidad es que cuando meditamos en este asunto, mire, no será difícil reconocer lo mismo, que el mundo está seco completamente de Dios. El mundo tiene sus huesos completamente secos. Y digo esto porque mire, lo descrito aquí en este versículo es lo que está atravesando inclusive el pueblo de Dios dentro de la iglesia. Y lo que estaba atravesando el pueblo de Dios en aquel entonces era algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo a lo que ya
venía Dios hablando a través de Moisés. Ellos se habían rebelado en contra de Dios. Se habían olvidado de todo lo que había enseñado Moisés. Se habían olvidado de que Dios había hecho algo por ellos anteriormente. Lo había sacado del exilio de Egipto. Y ya ellos se habían olvidado. Y esa es la razón principal por la que el pueblo de Dios se aparta de su voluntad, de su palabra y su doctrina. Porque el pueblo de Dios tiene mala memoria. La mayoría de los cristianos tiene mala memoria. Y en muchas ocasiones se nos olvida de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Hello, guayayay. ¿Están aquí conmigo o se durmieron? Despiértame el que tienes a tu lado, dale un codazo ahí, por favor. Mire, lo que sucede cuando nos olvidamos de la verdad de Dios es que nuestra relación con Dios comienza a sufrir. Y cuando comienza ese sufrimiento, comenzamos a morir espiritualmente. Ayer justamente estábamos predicando por el 99 de la 24 y me le acerqué a un hombre y le dije: hermano, si tuvieras a Dios frente de ti, ¿qué le pedirías? Y el hombre me dijo que volviera a sus caminos. Y yo, wow. ¿Y cómo así? ¿Tú eres cristiano? Sí, pero estoy apartado completamente. Estoy decepcionado de la iglesia, no de Dios, de la iglesia. Y este hombre fue el que me reveló ayer a las 3 de la tarde, me reveló esta palabra que ya yo había leído durante la semana. Este hombre me dijo: la iglesia está muerta, pastor. La iglesia se está apartando de la doctrina sana. Y dije, wow, ¿esto es un mensaje de Dios o este man leyó lo que yo estaba preparando para el domingo? Entonces, no es casualidad, es una realidad. La iglesia de hoy se está olvidando de dónde Dios lo sacó y se está olvidando de la palabra de Dios. Y está asumiendo palabra de hombre. Mire, como le he dicho en numerosas ocasiones, a nosotros se nos ha delegado una responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Llevar la palabra a todo aquel que la necesita. Pero en ocasiones el temor, en ocasiones la pena hace que nosotros perdamos la bendición de predicar y de rescatar a otro. ¿Cierto o falso? En ocasiones porque, ay, que me da pena, yo no me quiero meter en la vida de ella, pastor. Mejor yo se la traigo para que usted hable con ella. ¿Por qué no hablas tú? Hay gente que me dice, ay, pastor, es que tengo problemas con mi hija. Y bueno, yo en verdad yo no me meto en la vida de ella. Yo se la voy a traer y usted habla con ella. ¿Por qué no hablas tú? Yo puedo hablar con mucho cariño. Pero esa es tu responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad que asumir. Mire, y en los versículos que acabamos de leer, encontramos 5 puntos claves. 5 puntos claves que Dios quiere que nosotros conozcamos y que hagamos. Porque nada hacemos con conocer y no hacer. Hello. Usted no está haciendo nada si está leyendo la Biblia. No, pastor, yo me sé todos los salmos, todos completos. Los 150, completo. Me sé los 66 libros, completo. Ajá. ¿Y los predica? ¿Los hace? Nada hacemos con saber y no hacer. Fíjense, lo primero que vemos aquí en el versículo 1. Dice, el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó al valle. Me llevó al valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere aquí que nosotros hagamos? Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es que seamos obedientes.
nos dejemos llevar. La mayoría de las veces nosotros decimos que somos obedientes, pero vamos por el lado donde nosotros queremos ir. Ay, yo le obedezco a Dios, yo le sirvo a Dios, pero yo me voy por este lado, no por donde Él quiere que yo me vaya. ¿Está aquí conmigo? Lo primero que Dios nos dice aquí es que Él quiere que nosotros seamos llevados, seamos obedientes. Dile a la persona que tiene a tu lado, sea obediente. Fíjense, Dios aquí guió a Ezequiel hasta ese valle. Dios lo lleva hasta ese valle. Un valle que no pudo ser nada bonito, porque Ezequiel lo describe que habían puros huesos secos, había muerte en ese sitio. No pudo ser bonito. Y fíjense, a pesar de esto, de todo lo que había en ese sitio, Ezequiel se dejó llevar. Y estoy seguro que aquí diríamos que en ocasiones cuando Dios nos quiere llevar a un sitio donde no hay lo que esperamos, nosotros no nos dejamos guiar y agarramos por el otro lado. Pero yo te voy a decir algo. No se trata de donde tú quieres ir. No se trata de donde tú quieres estar. Se trata de donde Dios te quiere guiar. Porque por algo Dios te quiere llevar a ese lugar. Por algo. No, pastor, pero es que ese lugar es horrible. Por algo te quiere llevar. Por algo Dios te quiere trasladar a ese lugar. Como trasladó a Ezequiel para que viera esos huesos secos. A lo mejor Dios te quiere trasladar a ti para que tú veas la miseria que hay en el mundo. Ay, papá, yo no sé con quién es esto. Pero a lo mejor Dios te quiere llevar a ti a ese lugar para que tú veas de cerca, así como Ezequiel vio de cerca los huesos. Dios quiere también, Dios quiere llevarte a ese lugar. Pero a veces nosotros no nos dejamos guiar. Tenemos que dejarnos guiar por Dios en todo momento. Dios no nos va a llevar a un sitio que sea innecesario o donde usted vaya a sufrir. Y si usted va a sufrir en ese sitio es porque usted tiene que pasar un proceso. Debe haber un proceso para que usted pase de nivel. Así que esto nos conduce a lo segundo. Lo segundo que nos dice la palabra en el versículo 2 es: me hizo recorrer el valle de un lado a otro. Y pude ver que allí había muchísimos huesos. Lo que le estoy diciendo, preste atención. Fíjense, aquí el profeta nos dice que tuvo que pasar cerca de los huesos. Lo que acabo de decir, tuvo que pasar cerca de los huesos. En otras palabras, Dios lo guió hasta allí. Porque allí era donde tenía que estar para ver una realidad, para aprender algo que Dios quería que aprendiera Ezequiel. Ahora fíjense, observe cuidadosamente aquí. Aquí nos encontramos que Dios en ocasiones hace lo mismo con nosotros. En ocasiones nosotros pasamos dificultades. Y Dios no quiere que usted pase dificultad, pero tal vez lo permite porque es necesario que usted aprenda a valorar lo que Dios le ha dado y de donde Dios lo ha sacado. En ocasiones los cristianos, porque me dicen, pastor, pero es que yo no sé por qué, si yo vengo todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles, estoy en la reunión de mujeres, estoy en la reunión hasta de los hombres, me voy para allá arriba a escuchar lo que usted está hablando. Pero estoy atravesando circunstancias, ¿por qué? Porque Dios te quiere revelar algo. Porque Dios te quiere mostrar algo. Porque Dios quiere probar tu fe. Dios te quiere pasar de nivel. Y eso en ocasiones los cristianos, los creyentes no lo entendemos. Y cuando vemos el primer problema, la primera angustia, nos vamos de la iglesia y decimos, no sirve. Porque estoy viniendo los domingos. Y ahora tengo prueba. Entonces no sirve venir los domingos, no sirve estar 100% en la iglesia. Así que nada más, bueno, voy a ver los miércoles, si acaso en la noche voy. ¿Está aquí conmigo? Mire, Dios permite que
en ocasiones, y escuche bien esto, nosotros conozcamos a personas que están secas, que están muertas espiritualmente. Ezequiel pasó por los huesos secos. Y usted en ese mundo, en esa calle, usted pasa a través de huesos secos casi siempre. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a gente que está muerta espiritualmente. El mundo está lleno de huesos secos. Que usted no lo ve es otra cosa. Pero el mundo está lleno de huesos secos. Y usted camina al lado de huesos secos. Dese cuenta de la situación. Dese cuenta de la importancia. Usted está vivo, usted tiene sus huesos vivos, creo yo, ¿no? Gloria a Dios, porque nadie dice amén. Pero usted camina alrededor de huesos secos. Usted habla con huesos secos. Y Dios lo pone a usted frente a esos huesos secos. Porque al igual que Ezequiel, Él quiere que nos acerquemos allí y que observemos bien de cerca. Dios nos pide que miremos a nuestro alrededor y que veamos todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarnos para rescatar a todas esas personas. Dios te quiere utilizar a ti para rescatar a esas personas. Dios quiere que tú encuentres a todo aquel que está seco y que le des vida. Eso es lo que quiere Dios. A todas esas personas que no tienen ni nunca tendrán la misma esperanza que tienes tú si tú no le hablas. Si tú no le enseñas que hay la paz, que hay un amor, que hay una misericordia, que hay un perdón, que hay una salvación en Jesús. El tercer punto. Entonces Dios me dijo, y escuche porque este está duro, hermano. Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. ¿Qué sucede aquí? Lo más evidente aquí es que Dios estaba probando la fe de Ezequiel. Dios probó su fe, Dios probó la fe de Ezequiel. Y Ezequiel no dudó, no titubeó. A pesar que Ezequiel estaba viendo huesos secos, Ezequiel sabía que Dios tenía el poder para que esos huesos recobraran vida. En el caso de Ezequiel, él se encontraba en un lugar donde la situación, como dije, no era bonita, no aparentaba ser buena porque había un hueso muerto, había la muerte. En realidad, podemos decir que aquí, estar en un valle donde hay muchos muertos, eso no es nada positivo. Porque a mí me preguntan, ¿tú crees que eso se levante? Bueno, al menos que sea Dios. Y le diré como le dijo Ezequiel. Pero yo digo, wow, eso no tiene remedio. Y en ocasiones pasa así. En ocasiones Dios te pone a alguien en tu vida, en tu camino. Porque lo he escuchado decir, no, pastor, ese no tiene remedio. Ese déjelo allí, ese ni pierda su tiempo predicándole. Porque no ven con la misma fe que vio Ezequiel. No ven con los ojos del Espíritu. Pero mire, fíjense, no obstante, lo que estaba viendo Ezequiel, su fe no le falló. Y no le falló, ¿por qué? Porque él sabía el gran poder que tiene Dios. ¿Y a qué me refiero en este punto específico? En ocasiones nosotros pensamos que el borracho de la esquina, el primo que es borracho en tu familia, ese no tiene salvación. Ese, ¿para qué voy a perder yo la saliva en el pastor si ese hace lo que le dé la gana? Mi hermana, eso está perdida, esa amanece los viernes por allí. ¿Para qué le voy a predicar si le invito todos los domingos para la iglesia y no viene? ¿Para qué voy a perder mi tiempo?
ahí Dios está probando nuestra fe. Porque no se trata de nuestra boca, no se trata de nosotros. Se trata del poder de Dios en levantar esos huesos. Pero aquí Dios quiere utilizarte a ti, como utilizó a Ezequiel. Mire, el cuarto punto nos dice: dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Dile de mi parte. Dios le estaba dando un poder, una autoridad a Ezequiel. Y ese mismo poder, esa misma autoridad la tienes tú y todos en la boca. Todos tenemos esa misma autoridad. Y el mensaje fue: huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Es decir, que cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted le habla a alguien que está muerto en espíritu de Dios, usted tiene el poder de hacer que reviva nuevamente. Usted tiene el poder, el soplo de vida en su boca. Pero a nadie le gusta soplar. A nadie le gusta levantar muerto. Y Dios le dio a Ezequiel ese poder. Dios le dijo que le hablara a esos huesos. Y no que le hablara normalmente, escuche bien esto, sino que hablara ¿con qué? Con autoridad. Hay muchos cristianos: yo soy cristiano, yo tengo el poder de Dios. ¿Y la autoridad la tienes? ¿Ejerces la autoridad? ¿Hablas con autoridad? Hello. Como que le estoy dando muy duro. ¿Hablamos con autoridad? Cuando se nos presenta un problema, usted le dice el problema en el nombre de Jesucristo. Cuando te dicen, mire que tiene este diagnóstico médico, ¿usted le habla a su cuerpo con autoridad? O empieza: ay, me estoy muriendo, pastor, venga, llore por mí. ¿Ah? Hay que hablar con autoridad. A usted le fue entregada una autoridad, hay que ejercerla. Dios le dice aquí que hable con autoridad. Dios nos dice a nosotros hoy que hay que hablar con autoridad. Dile a la gente, a la persona que tiene a tu lado: hay que hablar con autoridad. Mire, Dios quiere que llevemos el mensaje de salvación a todas las personas de este mundo. Dios quiere que prediquemos su palabra con autoridad. Mire, esto significa que no podemos tener miedo. La palabra miedo tiene que salir de su corazón, de su vida. Esa palabra que, pastor, es que a mí me da miedo hablarle, porque es que si me van a rechazar, me van a decir loco, que no sé qué. A Jesús lo rechazaron. A Jesús le dijeron loco. A Jesús lo escupieron. A Jesús lo humillaron. A Jesús lo insultaron. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres más que Jesús? Si Jesús lo hizo, siendo hijo de Dios, siendo rey, siendo perfecto, ¿quiénes somos nosotros? Para decir: no, pastor, yo no voy a llevar la palabra de Dios porque de verdad yo no estoy dispuesto a que me estén gritando, que me estén humillando. A mí de verdad me da pena eso, pastor. Yo no soporto eso que me griten. Y a mí si me gritan, mire, les meto su cachetada. Hello. ¿Le suena esto parecido? Yo no tengo paciencia como tiene usted, pastor. No se trata de paciencia, se trata de autoridad. Porque la gente le va a decir loco a usted, la gente no le va a parar a usted cuando usted tiene miedo y no autoridad. Cuando usted llega a pedir algo así: ay, mire, ¿será que le van a decir no? Si usted llega a un sitio: mire, yo necesito esto ya. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Ahí lo tiene. Porque usted habla con autoridad. Y la gente que está muerta, esos huesos que están muertos allá afuera, necesitan autoridad.
necesitan una palabra con autoridad. Estamos llevados como por una corriente y por allí seguimos. Y no estamos viendo lo que está a nuestro alrededor. No estamos llevando la palabra de Dios correctamente. No estamos predicando el mensaje de Dios correctamente. Y no se trata de doctrina en este momento. Se trata de predicar. Porque cuando hablamos de predicar es predicar incluso hasta con nuestra propia vida, con nuestro propio entorno, con lo que tú eres físicamente. Que la gente se dé cuenta que tú eres diferente, que tú estás haciendo algo diferente y te pregunte por qué tú eres diferente. Y tú puedas decir con autoridad, yo tengo la presencia de Dios en mi vida. ¿Me está entendiendo? Esto nos lleva al quinto punto, ya voy terminando. Me faltan 3 veces decir que voy terminando. El quinto punto. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, algo grandioso sucede. ¿Quién lo cree? En el versículo 7 vemos: yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y escuche esto. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver que salía tendones y le crecía carne y se recubrían de piel. Cuando usted le habla, cuando usted le habla a alguien que está muerto, cuando usted le habla a esos huesos muertos con autoridad, usted va a sentir, usted va a escuchar que algo está pasando en esa vida. Y si no lo escucha, porque está sordo, no, mentira. Si no lo escucha, igual algo está pasando. Y usted dice, no, pastor, pero es que yo le hablé, y pastor, y mire, y fíjense, no vino a la iglesia. Él me creyó todo lo que dije, pero él no vino a la iglesia, él no vino a la iglesia, no me aceptó la invitación. Mira lo que dice aquí. Sin embargo, seguían sin vida. Se habían recubierto, habían escuchado, habían recibido el mensaje, habían creído en el mensaje, pero aún estaban sentados allí y no se movían. ¿Me está entendiendo? Hay gente que usted le transmite el mensaje, usted le da la enseñanza, ese cree, le pone la mano en el corazón, hace la oración de salvación y se queda allí. Ajá, ¿y vamos para la iglesia? No. ¿Pero aceptaste al Señor? Sí. ¿Vamos para la iglesia? No. ¿Pero creíste en lo que te dije? Sí. ¿Vamos para la iglesia? No. Y se quedan allí. ¿Por qué? Porque falta lo más importante: darle el aliento de vida. Diles que yo le ordeno que vengan de los 4 puntos cardinales y que le den vida a estos huesos. ¿Cómo usted le da vida a esos huesos? ¿Qué tal el detalle? Porque es fácil de repente predicarle, pero traerle a la presencia de Dios es otro punto. ¿Cómo le damos vida a esos huesos? 2 puntos. Primero, siendo ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Porque usted no puede predicarle a él, ay, vamos para la iglesia. No quiero ir para la iglesia. Ah, bueno, si tú no quieres ir, yo tampoco voy. O vamos para la iglesia. Ah, no quiero ir para la iglesia. Y entonces usted dice, ay, bueno, no quiero ir solo, entonces no voy. La persona tiene que ver el ejemplo de vida, aliento de vida, soplo de vida. Usted es un soplo de vida. Diga, yo soy un soplo de vida. Lo segundo, el soplo de vida llega a todo aquel que tú quieres que le llegue a través de tus oraciones. Por eso nosotros tenemos que orar
unos por los otros. Hay gente que, vuelvo y repito, hay gente que dice, ay no, es que mi primo es un loco, ese yo ni siquiera oro por él, porque no va a perder mi saliva. ¿Le ha pasado esto? Ay no, bueno, yo de verdad yo no me meto en la vida de ellos y no le digo nada. Ya yo le di, los invité para la iglesia y no le digo más nada. Es decir, usted los recubrió, usted les dio, les sembró, los recubrió de tendones, los recubrió de carne, les hizo sacar piel porque creyeron. Pero entonces ahora no le va a soplar la vida. Es decir, mató al tigre y ahora le tiene miedo al cuero. ¿Lo va a dejar ahí? La misión es darle aliento de vida. Mire, cuando predicamos la palabra de Dios con la autoridad que Él nos ha dado, suceden cosas, mire, poderosas. Yo no sé si usted cree eso, pero lo hemos visto, lo hemos visto. Cuando usted predica la palabra con autoridad, suceden cosas poderosas. Suceden cosas sobrenaturales. Van a suceder resucitaciones. Gente va a resucitar cuando usted predica la palabra del Señor. Y es porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto lo saben? Que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida también. Y lo único que sirve en nuestra vida es su palabra. Y nuestro comportamiento es la luz para aquel que está perdido. La palabra de Dios es la única arma que nosotros podemos utilizar para pelear esta guerra espiritual, esta guerra que estamos viviendo, en la guerra que nos encontramos, esta guerra donde nos quieren meter todo eso que le dije al inicio. Unas doctrinas, unas creencias, unas locuras de hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perro, perro con gallina. Ya se pueden casar, inclusive en Alemania. Usted se puede casar con el perro, si lo quiere mucho, en Alemania. Eso va para los eunucos por ahí, que todavía no tienen novio. La cosa está fea. Está fea. Mire, la palabra de Dios es la única arma. No existe otra que podamos utilizar. No existe nada más para combatir con eficacia. Al enemigo hay que combatirlo con la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios podemos vencer. Solo con la palabra de Dios podemos obtener la victoria. Y como le dije al inicio, hace falta un avivamiento. Hace falta que la iglesia se despierte. Y los que están aquí desde hace tiempo saben que cuando hablo de avivamiento, que mire que hay que salir a predicar, hay gente que no le gusta y se va de la iglesia. Esta iglesia el mes de julio pasado estaba llena, junio del año pasado estaba llena. Cuando aceptamos el reto de 1 millón para Jesús, que sabían que teníamos que salir a evangelizar, que sabíamos que había que movilizar a la gente para la calle, la mayoría se fue. Se van a esas iglesias grandes, donde el pastor no los divisa, no los ve. Y donde el pastor no le puede decir, hijo, vente el sábado que nos vamos a predicar, que nos vamos a movilizar. A la gente le gusta donde no la divisan, le gusta estar donde no la divisan en iglesia. No es malo, lo dije la semana pasada, no es malo. Yo quiero tener una iglesia grande, yo quiero llevarle la palabra de Dios a muchísimas personas. Pero el problema está que cuando esas iglesias son tan grandes, el pastor no divisa. Entonces a la gente le gusta allí, ay, bueno, el pastor no se mete en mi vida y el pastor no me huele el aliento a aguardiente o a cigarro cuando llego a la iglesia. Entonces me quedo en esta iglesia y es lo mismo. Puede decirle que no es lo mismo. No es lo mismo. A la gente no le gusta. Por eso dije que dentro de la iglesia global, hay gente, hay huesos secos. Tal vez son huesos que están recubiertos de piel,
pero que no tienen vida, que están echados ahí nada más. Hello. ¿Cuántos aquí hay así? Ok, menos mal. Macarle ya iba a levantar la mano, ¿verdad? ¿Sabe qué? No podemos. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje de hoy. De verdad, hacía falta dar este mensaje a la iglesia. No podemos seguir nada más que bueno, yo vengo el domingo, que yo vengo el miércoles y yo estoy bien. Hay que involucrarse, lo dije la semana pasada, hay que involucrarse con la iglesia. Necesitamos un avivamiento, necesitamos salir a las calles, necesitamos ir a rescatar, ir a dar vida al que está muerto. Porque usted puede ser salvo, usted puede vivir una vida. Yo leo la Biblia, pastor, yo no voy para discoteca, yo no bebo, yo no veo novelas, yo no veo nada que contamine mis ojos. Yo estoy metido dentro del cuarto en 24 horas de oración, nada más, pastor. Y cuando usted llega a la presencia de Dios, cuando usted llega a la presencia de Jesús y Jesús le diga, ¿qué hiciste tú? Me guardé en mi cuarto y miran, yo santo 24 horas orando. Nunca vi nada. Te va a decir, no, yo no te mandé a eso. Yo te di algo llamado evangelio para que tú lo llevaras al que estaba muerto. Por eso la palabra dice, Señor, Señor, yo no te conozco, hermano, porque tú no estás haciendo lo que yo te mandé. Pero yo en tu nombre levanté, en tu nombre oré, en tu nombre dije, no, hermano. Es salir a rescatar al que está perdido. Miren, no sé cuántos aquí han visto el poder maravilloso de la palabra de Dios. Yo no sé cuánto han visto en acción eso. Pero la palabra de Dios, mire, es capaz de sanar, de restaurar, de perdonar y de amar. Hay lugares donde estamos yendo a predicar. Ayer tuvimos en Más que Vencedores, en Juan Díaz. Eso fue maravilloso. Tuvimos por Tocumen, en Jesús es Vida, y eso fue una vigilia maravillosa, donde gente sanó, donde gente... ¡Wow! Ayer mismo, un muchacho se me acercó y me dijo, mire, pastor, lo que usted dijo ahorita me pegó. Yo estaba apartado de la iglesia, hoy vine porque me trajeron obligado. Y yo prometo, pastor, delante de Dios, delante de usted, que no faltaré más a la iglesia y que me voy a comprometer más con la iglesia. Es decir, ayer la palabra de Dios revivió un hueso seco. Y hay muchos huesos secos que están esperando por usted. ¿Acepta usted el reto? ¿Acepta usted la responsabilidad? Para concluir, ahorita sí concluyo. Si queremos obtener la victoria, mire, aunque las cosas no aparenten ser buenas, aunque las cosas no aparentan ser como nosotros queremos, hay que hacer como Ezequiel. Hay que seguir el ejemplo de Ezequiel. Primero, tenemos que ser obedientes. Segundo, tenemos que dejarnos ser guiados hacia donde Dios nos quiere colocar. Tercero, nuestra fe no puede fallar. Nuestra fe no puede fallar en ningún momento. A Ezequiel no le falló la fe. Ezequiel vio los huesos ahí y dijo, si tú quieres esto se revive. Y ustedes saben que nosotros somos testimonios de esto. Es parte del testimonio. Este ministerio, esta iglesia es un testimonio de eso. Y dice, Señor, ¿tú quieres que yo abra una iglesia? No sé, provéeme pues. Toma la plata, ábrela. Y con todo y eso ahí me falló la fe una vez, pues dije, ay Señor, y ahora la silla. Y no sabía que el Señor también me iba a proveer la silla. Entonces no podemos permitir que nuestra fe falle.
Tenemos que transmitir la palabra de Dios con autoridad. Diga, autoridad. Marque esa palabra en su vida. Marque esa palabra en su lengua. Que lo que suelte su boca sea con la autoridad de Dios. No podemos desanimarnos, no podemos apartarnos de lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos permitir que el enemigo nos mate espiritualmente. Usted tiene un poder dentro de usted, mire, usted tiene usted tiene una autoridad, mire. Usted tiene grandes cosas en su boca. Lo que pasa es que a veces no las sabemos utilizar. O simplemente a veces nos da miedo utilizar. Porque yo le pudiera decir a esta corneta, muévete de aquí, ponte allá. Pero si yo le digo a la corneta, muévete de aquí, ponte allá, aquí más de uno va a salir por esa puerta. Si la corneta se pone allá. Arrancan a correr. ¿No? O si yo le dijera al pan, elévate, pan. Y usted ve los de pan corriendo y todo el mundo se enfila a correr. Le tienen miedo al poder de Dios y ese poder está en tu boca. Y lo he dicho, hay gente que tiene el poder de Dios y yo voy a conseguir un trabajo, pastor, buenísimo. Ok, cuando lo llaman, mire que hay una entrevista, son $2,000. Usted mismo le corre al poder de Dios y dice, no, esto no es para mí. Es mentira, yo no creo que esto sea para mí. Eso es para vender productos. Eso es para vender Herbalife. Y no va para la entrevista. Entonces ese poder que tiene en la boca, usted mismo lo mata. Lo machuca. ¿Está aquí conmigo? Entonces no podemos permitir eso, no podemos tener miedo. Como fieles creyentes, mire, como fieles cristianos tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos, que ser valientes. Fíjese, Ezequiel dijo, la mano de Dios vino a mí. La realidad es que Ezequiel no pudo hacer nada por sí mismo. Ezequiel tuvo que actuar con el poder ¿de qué? De Dios. Ahora yo quiero que busque, y con esto sigo hoy terminando, porque tenemos Santa Cena. Juan 14, 15, y con esto sí terminamos. Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ven, ni lo conocen, mas vosotros le conocen, porque está con vosotros y será en vosotros. Ese poder está en usted. Ese poder está en usted, dije. Así que nunca dudemos de Dios, nunca dudemos de Él. Descansemos en su promesa. Descendamos a ese valle de huesos muertos y prediquemos la palabra de Dios y levantemos un ejército. Es hora de descender, es hora de ir al valle y levantar huesos secos. Amén. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar esta mañana.